Muy buenos días y feliz sábado a cada uno de ustedes. Es un honor muy grande para mí estar nuevamente aquí en esta mañana para que juntos abramos la palabra de Dios y reflexionemos en esta mañana sobre cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así es que, como lectura bíblica, los voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstolos, capítulo 17. Hechos de los Apóstolos, capítulo 17. Y la lectura bíblica la encontramos en el versículo 30. Hechos 17, versículo 30. Y la palabra de Dios dice así: Pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Con esto los invito a arrodillarnos y tener una oración. Amantísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, santo, santo y glorificado sea su santo nombre. Mi Dios, en esta hora estamos aquí de rodillas, Señor, reconociendo, Padre bendito, que lo necesitamos, Señor. Rogándole, mi Dios, que nos dé su Santo Espíritu, Señor, y que en esta mañana, Señor, Él pueda ayudarnos a entender su palabra, Señor. Que al abrir su palabra, Señor, de ella podamos sacar lecciones muy importantes, muy interesantes para aplicarlas a nuestras vidas y compartirlas con los demás, Señor. Gracias, Padre bendito. Le rogamos que su presencia se manifieste en este lugar, porque todo lo pedimos y lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como ven lo que habla aquí la lectura bíblica. La lectura bíblica aquí nos dice que quizás nosotros a veces podemos estar viviendo una vida espiritual, una vida cristiana, no bien dirigida. Podemos estar equivocados, podemos estar errados, pero gracias que el Señor, según lo que dice acá, no nos cierra las puertas. Aquí, a través del apóstol Pablo, la palabra de Dios nos dice, claro, pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces quiere decir que Dios no nos cierra las puertas porque nosotros hayamos quizás andado mal, hayamos fallado, hayamos errado, nos hayamos equivocado del verdadero camino. Él nos da siempre una salida, y la salida es que nos arrepintamos. Cuando Él dice que Él pasa por alto esos tiempos de ignorancia, lo que está diciendo que Él está dispuesto a concedernos su perdón, que lo que nosotros debemos de hacer es simplemente arrepentirnos de lo que hicimos mal y venir con Él para hacer las cosas mejores. El tema de ahora es continuación de los temas que tuvimos, creo que fueron 2 o 3, no sé cuántos hemos predicado sobre la idolatría. Saben que muchas personas piensan que la idolatría fue cosa del pasado, porque en el Antiguo Testamento se habla demasiado, se habla mucho de la idolatría. Era un problema serio que había en el pueblo de Dios. Entonces allá vemos que Dios prohíbe, condena ese pecado de la idolatría. Pero muchos quizás piensan que eso era un problema del pasado, del Viejo Testamento, pero muchos creen que ya en la era que estamos nosotros, piensan que ese pecado quizás ya no existe, porque muchos lo cometen sin sentir ni el más pequeño remordimiento. O sea, es más, se gozan, son felices en la idolatría, adorando cosas que están prohibidas por la palabra de Dios, que para Dios son, ¿cómo se dice?, abominables, son abominaciones delante de Dios, y el ser humano las está haciendo, se goza en ellas y se las presenta, y se atreve a presentarle eso a Dios como un servicio, un culto verdadero a Dios. Y así es que hoy vamos a ver la idolatría, ya no en el Viejo Testamento. Hoy vamos a ver que la idolatría sigue siendo un pecado. Sigue siendo un pecado de ignorancia, porque solamente una persona que ignore las Escrituras. ¿Por qué la idolatría la podemos llamar un pecado de ignorancia? Porque solamente aquellos que ignoren la palabra de Dios pueden estar cometiendo eso, porque la palabra de Dios está llena de reproches y de advertencias
de prohibiciones contra aquellos que su fe, su religión, la apoyan, está basada en la idolatría. Aquí vamos a ver desde el punto de vista de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, para ver que también en este tiempo nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, y nosotros tenemos que estar bien claros en que eso sigue siendo una abominación delante de Dios. Y nosotros, si queremos servir a Dios con un culto racional y verdadero, tenemos que hacer su voluntad, sirviéndolo únicamente, venerándolo y adorándolo solamente a Él. Así es que vamos a abrir la palabra, allí mismo donde están. Vamos a ir al versículo 16, capítulo 17, vamos a empezar desde el versículo 16. Todo el mensaje va a estar casi centrado en esta partecita. ¿A dónde vamos a regresar? A Hechos 17, 16. Hechos 17, versículo 16. Allí vamos a empezar. Y dice así, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía al ver la ciudad llena de ídolos. Aquí dice que mientras Pablo los esperaba, Pablo estaba esperando, no sé si a algunos de los que andaban con él, algunos de sus hermanos. Pero dice que mientras los esperaba, su espíritu en Atenas, su espíritu se enardecía al ver la ciudad llena de ídolos. La palabra esa, enardecer, que se enardecía, tiene muchos significados que le podemos dar. Dice que su espíritu de Pablo se enardecía al ver la ciudad llena de ídolos. O sea, lo que quiere decir, su espíritu se turbaba, se perturbaba. O también puede decir que se despertó un celo. Se le despertó el celo por el Dios verdadero. Entonces, al ver la ciudad llena de ídolos, Pablo quedó sorprendido, perturbado, diciendo, ¿cómo es posible que después de tener la palabra de Dios ya esta gente, después de todas las prohibiciones, después de todas las advertencias y reproches que hay en toda la palabra de Dios, condenando esa práctica, ¿cómo es posible que esta gente tengan hasta talleres fabricando dioses, fabricando ídolos? Entonces él se despertó ese celo, y veamos lo que sigue diciendo él. El 17 dice, así razonaba en la sinagoga con los judíos y con otros piadosos, y en la plaza cada día con los que se reunían. Dice que así razonaba en la sinagoga de los judíos, con los judíos y otros piadosos que se reunían, y en las plazas. O sea, Pablo no se quedó callado delante de esto. Él iba a la iglesia de los judíos, y allí se reunían judíos y otros piadosos que llegaban. Y dice acá que Pablo de esas cosas razonaba, discutía con ellos. Pablo les enseñaba, les decía, ¿cómo es posible que en una ciudad, en la ciudad de Atenas, que es la cuna de los sabios, gente inteligente, cómo es posible que todavía estén viviendo en esta ignorancia de lo que vivieron en el pasado, los antepasados, todos idolatras? Pero desgraciadamente era una realidad lo que se estaba dando allí. A pesar que Pablo discutía, y no solo en la sinagoga, sino que también dice en la plaza con los que allí se reunían, con los que concurrían allí. El 18 dice, algunos filósofos epicúreos y estoicos debatían con él. ¿Quiénes eran estos? Dice que unos filósofos epicureos y estoicos. Estos epicureos y los estoicos eran unos movimientos filosóficos de aquella época, que en el tiempo del helenismo fue cuando más florecieron. ¿Cuál era
estos estoicos, los estoicos fueron los más famosos. Esos fueron los que alcanzaron su mayor auge en esos tiempos helenísticos. Estos, ¿qué era lo que ellos enseñaban? Lo que ellos enseñaban los estoicos era que todo tenía una razón de ser y una explicación. Un estoico agarraba una rosa y él no decía que esa rosa existía mientras él no averiguara de qué estaba hecha, cómo se formó, cuándo, dónde apareció, todo. Ellos, todo tiene una explicación. Lo que no encontraban explicación para ellos simplemente lo descartaban. Por eso es que en los griegos, estos griegos, los atenienses, por eso para ellos la fe no tenía lugar en sus corazones. Porque la fe, usted no la puede llevar a un laboratorio, a un telescopio, y mirarla en el laboratorio y decir de dónde viene, cómo es, qué tanta fe. No, usted no puede medir eso. Entonces, por eso en ellos no había lugar para la fe. Eran unos movimientos filosóficos, de filósofos, gente estudiada, gente preparada a esto. En otras palabras, eran religiones. Lo que se conoce como religiones hoy en día, es lo que hacían estos. Pero dice que estos, dice, algunos filósofos epicúreos y estoicos debatían con Pablo, o sea, discutían con Pablo cuando escuchaban a Pablo hablar. Cuando Pablo seguramente les hablaba de que la idolatría es un pecado abominable delante de Dios. Como ellos no podían creer en algo que ellos no podían comprobar, ellos simplemente, por eso discutían con Pablo. Y miren lo que discutían, miren lo que ellos decían. Miren, algunos filósofos epicúreos y estoicos debatían con él. Unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? No entendían cuando Pablo les hablaba. Pablo les estaba hablando espiritualmente. Y simplemente ellos decían, ¿qué quiere decir este palabrerío que este hombre dice? No entendían. Así hoy en día, desgraciadamente, hay un mundo allá afuera que escuchan hablar de la palabra de Dios y para ellos no es más que palabrerío. Ellos no lo entienden, no lo comprenden. ¿Por qué? Porque están igualmente viviendo en esos tiempos de ignorancia. De ignorancia espiritual, no me estoy refiriendo a conocimiento, a ciencia y a eso. Porque estos eran filósofos, estos eran hombres de ciencia, estos eran hombres bien educados, bien entendidos, bien estudiados. Pero no entendían. Y luego dice, ¿qué palabrerío es este? Que no entendemos, dice. Y otros decían, parece que predica dioses extraños. Cuando Pablo les hablaba de que hay un Dios verdadero en los cielos, ellos decían, ¿pero qué es esto? Decían unos, este es un palabrerío que no entendemos. Otros decían, este parece que está predicando a dioses extraños. ¿Por qué? Si la ciudad estaba llena de dioses y ahora oyen a Pablo predicar del Dios verdadero, para ellos era extraño. ¿Por qué? Porque ellos conocían todos los dioses, pero los dioses que ellos fabricaban, los dioses que eran hechos en sus talleres, eso era lo que ellos conocían, eso era lo que ellos servían, a lo que ellos adoraban. Pero del Dios verdadero no tenían ningún conocimiento. Eso era extraño para ellos. Y la misma cosa ocurre hoy en día. Lo mismo. Hay gente que adora tantos dioses, pero el Dios verdadero no lo conocen. Es un extraño. Va usted y les habla directamente de Jehová, de Yahvé o de Jesús. Y rechazan esa doctrina porque ¿qué es ese palabrerío? Este sabe qué es lo que está predicando. Usted predica dioses extraños. Están en la misma. Pero vaya usted y predique de San Martín de Porres. No, caen hasta de rodillas allí a escucharlo. Vaya y predique de Virgen María. Vaya y predique de cualquier Dios fabricado por hombres. Ellos van a entender y allí ellos se van a disfrutar y gozar y se van a sentir felices. Pero vaya y les predíqueles del Dios verdadero. Están igual que los atenienses, que aquellos filósofos, de aquellos movimientos religiosos de aquel tiempo. Eran religiosos. Sí eran, pero el problema era que
El problema serio era que del Dios verdadero, ningún conocimiento. Era extraño. Este parece, decían, ¿qué es este palabrerío? Otros, parece que predica dioses extraños, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Por eso decían, no, este parece que está predicando dioses extraños que nosotros no conocemos. Claro, porque de Jesús no sabían nada. Ellos de lo único que sabían era de todos los santos, de todos los dioses que los hombres les habían hecho. Eran multitudes, pero del Dios verdadero, nada, que era Jesús. Así pasa hoy en día. A Jesús no se le toma en cuenta en ningún lado. Hay religiones donde a Jesús brilla por su ausencia. Allí, ¿a quién se le hace las grandes fiestas en cada año en cada pueblo? A los santos. A un Dios que tienen allí, a un ídolo que tienen allí. Y Jesús no es. ¿Por qué? Porque Jesús es más, no está allá en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo está en los cielos, específicamente en estos momentos en el santuario celestial. Él no está en la tierra. Entonces eso que están adorando allí es un ídolo, es un Dios falso, es un Dios vano que no sirve para nada. Pero a ese adoran, a ese le celebran grandes. Estaba viendo en El Salvador, en algunos pueblos, tienen 3 dioses. Hacen 3 fiestas en el año, porque se las hacen separadas, una fiesta separada de la otra, a cada patrono, dicen ellos, de la ciudad. Cada ciudad tiene sus dioses. Pero a Jesús, nunca. Y hacen bien, porque el Señor no está en esta tierra ya. Él estuvo acá, pero ahorita está en los cielos. Y a Él necesitamos. Dios no nos pide una adoración idolátrica. Dios no nos pide que lo busquemos por medio de imágenes, de ídolos. Dios nos manda y nos ordena que lo adoremos en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adorar a Dios en verdad es adorarlo a través de la obediencia de su palabra. Su palabra es la verdad. Él es la verdad. Cuando nosotros hacemos eso, lo estamos adorando en verdad. Adorarlo en espíritu es no darle a Dios ninguna imagen. No imaginarse a Dios, no tratar de pensar que Jesús puede ser esa estatua, puede ser ese ídolo, no importa el color, la figura, la hermosura que le hayan dado. Dios es espíritu, Él busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Un espíritu nosotros no podemos verlo. Nosotros no podemos verlo. Es en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que adorarlo teniendo la certeza que nunca lo hemos visto, pero que Él existe y que Él está al cuidado de nosotros. Nosotros sabemos que los cielos son tu trono, dijo el Señor. Dice su palabra. Dios está en su trono. Y nosotros aquí en la tierra. Entonces nosotros debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Sigue diciendo el 19. Tomándolo, lo llevaron al Areópago. Y le dijeron, ¿podremos saber qué es esa nueva doctrina de la que hablas? Hermanos, estos estaban extrañados. Lo llevaron a ese lugar. ¿Qué era el Areópago? ¿Alguien sabe qué era eso? El Areópago era, como diríamos hoy, un teatro, un centro de convenciones. Se encontraba al oeste de la ciudad de Atenas. Era una colina, un monte, una colina. En esa colina habían arreglado como gradas, así como hacían los teatros antes. En esa colina habían hecho todas las gradas y allí estaba el escenario. Allí iban los filósofos a presentar su filosofía, sus teorías. Ahí se reunía mucho pueblo. Llevaron a Pablo a ese lugar, le dijeron, vente. Tú esto que traes no lo sabemos, ¿no? Nosotros queremos saber qué es esto. Lo llevaron a ese lugar donde iban los grandes a demostrar sus creencias, lo que ellos querían enseñar. Y lo llevaron, dice, al Areópago y le dijeron, ¿podremos saber qué es esa nueva doctrina de que nos habla? Por lo menos estos atenienses tenían algo mejor que el mundo de hoy en día. Al menos estos atenienses estaban interesados. Queremos saber qué es esa nueva doctrina que tú traes. O sea, pero hoy en día usted le dan con la puerta en la cara sin escuchar una palabra.
oyen la doctrina y no están interesados en escucharla. El mundo hoy en día está interesado en seguir filosofías, teorías de hombres y tradiciones, dogmas. En eso está fundado. Vaya usted y háblele de puros dogmas, háblele de tradiciones, de filosofías. Le van a abrir la puerta. Pero vaya y lléveles y predíqueles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no están interesados en escuchar esa doctrina extraña. Pero a pesar que los atenienses eran unos idolatras, ellos tenían eso todavía de bueno, que se interesaron. Queremos saber qué es esa doctrina que tú andas enseñando. Ojalá el mundo, por curiosidad, hoy en día despertara y nos escuchara este mensaje del evangelio, abriera su corazón y sus oídos para escuchar esta doctrina que nosotros les llevamos. Y quizás de esa manera muchos vendrían a la verdad y llegaran a ser salvos. Podrían alcanzar su salvación. Sigue diciendo el 21. No, el 20. Estamos en el 19. El 20 dice. ¿Por qué traes a nuestros oídos? Le dice. ¿Por qué traes a nuestros oídos cosas extrañas? Queremos pues saber qué significa esto. O sea, esta gente, a pesar que no entendía, no rechazaron. A pesar que la doctrina de Pablo iba totalmente en contra de la doctrina que ellos predicaban y enseñaban, una doctrina basada en la pura idolatría, una doctrina basada en puras tradiciones y filosofías, por eso se llamaban filósofos, los grandes filósofos de Grecia. Pero a pesar de eso, aquí vemos que ellos estaban interesados en escuchar esa nueva doctrina, que qué significaba eso para... Pero hoy en día nadie quiere escuchar la doctrina de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesús. Nadie está interesado en saber qué significa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted va y les habla del sábado, nadie está interesado en saber qué significa el día de reposo, el séptimo día. Nadie está interesado en eso. Todo el mundo está interesado nada más en practicar sus tradiciones, sus dogmas, su filosofía, sus teorías de hombres nada más. Pero no quieren. El mundo de hoy está peor que el mundo de aquel tiempo. Yo por eso a este tema le he buscado un título. Y el título es que a nosotros no nos pase lo mismo. Ese es el título que le daba a mi tema. Que a nosotros no nos pase lo mismo que les pasó a estos en aquel tiempo. Qué duro, pero aquí vemos, dice, el 21 dice, porque entonces los atenienses y los extranjeros que vivían allí no se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, esa gente le interesaba. Esa gente era una gente de pura ciencia, gente de puro estudio, de puras letras. Ellos ponían interés siempre que escuchaban algo nuevo. Porque ellos, era su filosofía, aprender de lo desconocido. Ellos buscaban aprender. Lo más triste hoy en día es que la gente en cosas espirituales no quiere oír nada nuevo. Están dispuestos a escuchar algo. Si usted va y se presenta, este es el último celular, la última tecnología. Mire todo lo que puede hacer. Todo el mundo lo rodearía. Toda la ciudad saldría a escucharlo. Si usted va y les presenta la última tecnología. Pero si usted va y les habla de la última voluntad de Jesús antes de irse al cielo, no quieren escuchar, no quieren oír nada nuevo. Todo mundo piensa que donde está no necesita nada más para poder ser salvo, para hacer la voluntad de nuestro Señor. Pero la palabra de Dios no quieren abrirla. Ese es el problema serio. Los seres humanos practican una religión donde basada en puros dioses vanos, falsos, ídolos, y con una confianza plena en sus líderes religiosos. Lo que sus líderes religiosos les enseñan, ellos lo dan por palabra de Dios. Pero palabra de Dios es nomás lo que está aquí en la palabra de Dios escrita. Los hombres podemos decir lo que sea, pero si no armoniza con lo que está escrito en la palabra de Dios, nuestra doctrina entonces es falsa y es vana. Pero ellos no quieren entender eso. Ahora ya vimos acá, ya vimos que como estos atenienses llegó el punto que hasta llevaron a Pablo
a ese lugar especial. Ahora vamos a ver el discurso, la enseñanza que Pablo les hace en este lugar. Lo trajeron a este lugar. Y hay miles de personas sentadas ahí escuchándolo. Ahora, Pablo, el tiempo es tuyo. Ahora explícanos, dinos de qué es lo que tú estás hablando. Ahora escuchemos el discurso de Pablo. Versículo 22, Pablo comienza diciendo: entonces dice, Pablo se puso de pie en medio del areópago y dijo: atenienses, en todo os veo muy religiosos. Pablo se admiró y dijo: miren, ustedes ateos no son, porque el ateo no cree en nada. Ustedes son personas muy religiosas. Las felicito por eso. Con eso sí me han sorprendido. Hermanos, eso está pasando, repitiéndose hoy en día. Todo mundo es religioso. Y nos sorprende, porque parece que practican una religión con una fe tan grande. Porque, hermanos, creer en un Dios que a mí me hizo, eso es fácil. Porque si me hizo a mí con todo lo que ni yo mismo me puedo entender, y Él me entendió y me formó, entonces es un Dios poderoso. Es fácil. Pero hoy en día el mundo es un mundo muy religioso. Y con una fe tan grande que son capaces de creer que un palo los va a llevar al reino de los cielos. Esa gente es más religiosa que nosotros. Porque creer en un Dios que está en el trono de lo que es en el cielo, que es el que manda y domina y hace todo, es fácil. Pero creer en un pedazo de palo, en una piedra, ya sea de plata, de oro o de lo que lo hayan hecho, para eso sí se requiere una fe totalmente ciega. Y estos atenillan, dice Pablo, en todo el atenienses los veo religiosos. Qué bueno eso. Solo hay un problema en ese. El problema era que si esa religión hubiese estado dirigida directamente al Dios verdadero, hubiera sido una bendición para los atenienses. Pero su religión estaba únicamente basada en la idolatría, en las tradiciones y los dogmas, filosofías y teorías de hombres. Y lo mismo pasa hoy en día. La religión que el mundo hoy en día está practicando está basada en la pura idolatría, dogmas, tradiciones y filosofías de hombres. Religiosos son, y eso se les aplaude, se les admira, pero también se les advierte que su religión está mal dirigida. Ellos necesitan dirigir toda esa religiosidad, toda esa fe que tienen para creer en un palo, que la dirijan al Dios verdadero. Y entonces, quizás vayan a ser cristianos hasta más fogosos que nosotros. Pero mientras no... temblando. Uy, mira. Yo no sé. Pero mientras no, las cosas, hay que seguir hablando estas cosas. Sigue diciendo el 23. Síganme con la Biblia. Sigue diciendo el 23. Dice él: porque al pasar y observar los monumentos de vuestro culto, hallé también un altar con la inscripción al Dios desconocido. Al Dios desconocido, a ese que vosotros honráis sin conocer, os anuncio yo. Imagínense qué hermoso lo que Pablo les dice. Porque al pasar y observar los monumentos de vuestro culto, hallé también un altar con la inscripción al Dios desconocido, a ese que vosotros honráis sin conocerlo. Os anuncio yo. Ok. Pablo, cuando pasó por la ciudad, él miró, dice que él vio todos sus monumentos, sus altares de culto. Eran muchos, eran muy religiosos, pero encontró, en una de esas encontró un altar donde estaba vacío.
era un culto que le ofrecían al Dios desconocido. Entonces Pablo les dice, a ese Dios que ustedes no conocen, a ese que ustedes supuestamente sirven sin conocer, a ese es del que yo vengo a hablarles. Hoy en día, ¿cómo diríamos? Al caminar y ver todos tus templos llenos de dioses, están igual que los atenienses, las religiones hoy en día. Usted puede caminar y puede entrar y puede ver los templos y los va a encontrar llenos de dioses. Pero a pesar que tienen sus templos llenos de dioses, usted va a encontrar que estas religiones de hoy en día siguen buscando al Dios verdadero. No lo conocen, no lo tienen en esos templos. A pesar que tienen los templos llenos de dioses, llenos de ídolos, llenos de estatuas, pero no tienen al Dios verdadero. Ese sigue siendo para ellos un Dios desconocido. Por eso es que estas religiones siguen, nunca paran de crear nuevos dioses. Les están haciendo nuevos dioses porque en una de esas ellos tienen la esperanza de que van a encontrar el verdadero. Por eso es que en los países donde se practica la idolatría en esta religión, hay talleres, hombres haciendo dioses a puro clavo, martillos y de piedra. Son obras de arte, obras de hombre, pero siguen construyendo. Y su líder, la cabeza, cada vez que visita una nación, va y les da, aquí les traigo un Dios nuevo. Y les crea uno o dos dioses nuevos. Ellos siguen a ese Dios que ellos buscan, es el que nosotros les predicamos. Ese Dios no es otro más que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, Jehová o Yahvé de los ejércitos, como le queramos llamar. El día que lo encuentren, ese día ya no necesitarían más de sus dioses que están en sus templos llenos. Ese día ya no necesitarían más esos talleres para seguir creando dioses, para seguir haciendo dioses. Ya no necesitarían ese líder para que les siga canonizando dioses nuevos, para que los sigan adorando. Porque cuando encontramos al Dios verdadero, nada nos falta, dice la palabra de Dios. En Él estamos completos. Pues a ese Dios que siguen buscando, cada vez que les canonizan uno nuevo, la gente, nueva esperanza le viene a su corazón, que quizás ese sea el Dios verdadero. Pero es otro pedazo de palo, es otro pedazo de piedra, es otro pedazo de metal o de lo que lo hayan hecho. Es otro Dios falso, es otra estatua, es otra abominación. Porque todos esos dioses, esos ídolos, esas estatuas son abominaciones delante de Jehová. Son demonios. O sea, esos templos están llenos de demonios. ¿Cómo se pueden poner a creer que Dios va a morar en un... Dios no puede morar en unos lugares. Están llenas de satanismo allí. Sigue diciendo el 24, miren, en el 24, Pablo les dice, aquí vemos, miren, ustedes tienen muchos dioses, pero buscan a otro desconocido, ese es el que yo les hablo. Y ahora en el 24, aquí la palabra de Dios nos muestra, nos da la clave, para que nosotros no nos perdamos y no tengamos dudas de cómo es el Dios verdadero. Y aquí nos dice, aquí nos da una prueba. Aquí nos da la prueba quién es un Dios verdadero y quién es Dios falso. Y dice el 24, Pablo les dice, a ese Dios desconocido, a ese que ustedes buscan, creando más dioses y nunca lo hayan, a ese es el que yo os anuncio. Y dice así, el 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano de hombres. Ese es el Dios verdadero, les dice Pablo. El Dios que hizo el cielo y la tierra, el mundo y todo lo que habita en él. Es tan sencillo. Si tu ídolo ha hecho siquiera una pulga,
tendrías razón tú para decir, a lo mejor este es un diosecito más chiquito, porque creó una pulga. Pero esas estatuas son incapaces, dice la palabra de Dios, ni para hacer bien ni para hacer mal. No sirven para nada, son basura. Si son de madera, ceniza. Simplemente se convierten en ceniza, porque el Dios verdadero es el Dios que ha creado los cielos, el mundo y todo lo que hay en él. Cuando uno mira todo lo que hay en la tierra, en el mundo, todo lo ha creado Dios. Es por eso Él es Dios. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, nosotros nuestra atención la debemos de dirigir toda a nuestro Señor Jesucristo. Él es el creador del mundo. Si no lo creen, vamos a Colosenses. Miren, se los leo aquí en Colosenses. En Colosenses dice así, hablando de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí vemos, Cristo es el creador de todo, de los cielos, del mundo, la tierra y lo que habita en ellos. Entonces, hermano, ese es el Dios verdadero, dice Pablo. Pero un ídolo que se adora, que no ha creado nada, no ha hecho nada, ¿cómo ese ídolo puede ser un Dios? Ese ídolo no es nada, eso es basura, eso es demonio, si le quieren poner. Miren, aquí en Boston, en la capital de Boston, en la catedral de Boston, tienen unas imágenes, ídolos allí, y esos ídolos están asegurados, ellos pagan una aseguranza, $9 millones, están asegurados en $9 millones. Seguramente son ídolos de mármol o de oro, yo no sé de qué, para que estén valorados en $9 millones. Los han asegurado porque tienen miedo, los han asegurado contra el robo y el incendio. Porque ellos tienen miedo de que alguien vaya a robar esos ídolos. O se vaya a quemar la catedral, el templo, y se pierdan estos ídolos. Entonces, esa es la mayor evidencia. Un Dios que no puede ni defenderse él mismo de los ladrones, ¿qué puede hacer por mí? Un Dios que no tiene la capacidad de librarse de un incendio, ¿qué puede hacer él por mí? ¿Cómo es posible que hayan seres humanos inteligentes, doctores, enfermeras, abogados, políticos, presidentes, adorando basura, poniendo su confianza en basura? Toda nuestra confianza debe de estar puesta y depositada únicamente en aquel que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ellos habita. Ese sí tiene potestad sobre todas las cosas. Ese Dios que nosotros adoramos, no necesitamos pagar un seguro para que no se lo vayan a por si se lo roban, porque nadie puede hacer nada contra él. No tenemos que pagarle una aseguranza para incendios. Para empezar, él no habita aquí con nosotros. Él no está en templos hechos por mano de hombres. Su trono es el cielo, no la tierra. ¿Cómo es posible entonces esta gente? Si mi Dios no puede librarse de un ladrón, ¿cómo me podrá librar a mí entonces? Si ni Él tiene la capacidad de librarse a sí mismo, entonces ese no es un Dios. Ese es un ídolo. Ese es un palo. Esa es una piedra. Eso no es nada. Eso es únicamente una abominación que Satanás ha usado para desviarme de poner mi confianza y mi adoración en el Dios verdadero. El Dios que hizo el cielo y la tierra. Y termina diciendo el versículo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, ese es el Dios verdadero, dice. Y ese Dios, ¿quién es? Dice,
es el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Esta es una cosa que nosotros debemos de tener clara. Dios no habita en templos. Por eso aquellos que se sienten grandes, porque están en un templo, se sienten mejores que otros, es mejor que se pongan un zipper en la boca. Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. Y les voy a decir por qué. Bueno, pero No habita. ¿por qué las casas No están hechas vive. de hombres? No vive. Ustedes saben dónde habita Dios. Ustedes saben dónde vive Dios. Donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre. Donde hayan 2 o 3 haciendo su voluntad. Dios no habita en templos llenos de ídolos. Eso es, el diablo es el que habita en todas esas catedrales, en todos esos templos, de todas esas religiones. Satanás es el que habita allá adentro, no Dios. Dios jamás puede estar revuelto con los ídolos. Él es un Dios, además Él está en el cielo, no está aquí en la tierra. Él no habita en templos hechos por mano de hombre. Otra. En las otras iglesias, pero dirá, bueno, pero en las otras iglesias cristianas tampoco habita Dios en esos templos. Dios no vive en templos. Su presencia se manifiesta donde hayan 2 o 3 en su nombre, haciendo su voluntad, significa eso. Donde hayan 2 o 3 sirviéndolo a Él, haciendo su voluntad. Y usted puede encontrar iglesias cristianas de 1500, 800 miembros. Dios no habita. Si allá hay adulterio, si allá hay ladrones, si allá hay fornicación, Dios no habita en ese templo. Su presencia, porque Él no habita en templos, pero su presencia se manifiesta donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, donde están 2 o 3 haciendo su voluntad. Allí su presencia a través de su Santo Espíritu. Dios está en los cielos, Jesús está en los cielos, pero a través de su Santo Espíritu Él puede venir. Su presencia puede morar con nosotros, pero si somos dignos de que su presencia more. De lo contrario, la presencia de Dios no se manifiesta. Y no podemos decir, Dios habita en templos. Dios es claro, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Esos son solo edificios, que si allí no se está haciendo la voluntad de Dios, está vacío. El Espíritu de Dios no está allí. Su presencia no está allí. La presencia de Dios es así, es atraída a donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, haciendo su voluntad. Pero si hay ladrones allí, si hay fornicación allí, si hay adulterio allí, si hay mentira allí, si hay falsedad allí, la presencia de Dios no está allí. Lo que está allí que domina allí es Satanás, el enemigo de Dios, es el que tiene el control. Es quien. Y la sierva del Señor lo dice claramente también. Donde se predica, dice, Satanás, ahí está. Allí tiene sus. Allá anda él. Para distorsionar, dice. Cuando el predicador da un buen consejo, habla claro la palabra, ahí está Satanás. Para que esa palabra no vaya a ser la obra en el corazón de él y se conviertan las personas. Así es que es bien claro, hermanos. En el Nuevo Testamento también que la idolatría es algo detestable, es algo aborrecible, es algo que no tiene razón de ser. Ese es un pecado, a veces, por ignorancia. Es un pecado grave de ignorancia. De ignorancia a la palabra de Dios. No de ignorancia a las ciencias de este mundo, a la filosofía de este mundo, no. Sino ignorancia a la palabra de Dios. El 25 sigue diciendo, dice, voy a leer el 24 y el 25 para entenderlo mejor, dice, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y el 25 dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él da a todo vida, aliento y todas las cosas. ¿Qué dice aquí?
ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo. Se refiere, Dios no necesita de que nadie se atreva a darle una figura, a hacerle un rostro, a estar allí trabajando en el palo, en la piedra, para hacer un Dios, para hacerle una fotografía, una estatua o lo que sea. Dios no necesita ser honrado por manos de hombres, dice aquí. Ni es honrado, dice, por manos de hombres, como si necesitara de algo. Yo les voy a decir una cosa. La realidad es esta. El Dios al que nosotros servimos es un Dios que lo tiene todo. Es el dueño de todo. Es el creador de todo. Dios no tiene ninguna necesidad de nosotros. Por eso en otra parte de la Biblia Él dice, si yo tuviera hambre, yo te lo diría a ti. ¿Para qué? ¿Para qué, dice el Señor, te lo diría a ti? ¿Qué caso tendría eso? Dios, hermano, Dios no tiene necesidad de nosotros. Nosotros tenemos la gran necesidad de Él. La única necesidad que yo puedo ver al estudiar las Escrituras que Dios tiene de nosotros es que le abramos nuestro corazón y lo dejemos entrar. Esa es la única necesidad que Dios tiene, porque usted lee toda la Biblia y lo que va a encontrar es que la única necesidad que Dios tiene de nosotros es de que le abramos las puertas de par en par de nuestro corazón y lo dejemos entrar. Y cuando Él entra, dice que Él nos trae paz, reposo, descanso. Él nos trae la felicidad, porque una estatua, una imagen a mí no me puede quitar mis pecados, a mí no me puede dar el perdón, porque esas cosas no son nada. Pero cuando yo sirvo al Dios verdadero, cuando le abro la puerta de mi corazón al Dios verdadero, Él sí puede transformar mi vida, Él sí puede hacer maravillas en mi vida. No importa quién yo haya sido o quién tú hayas sido, Dios puede cambiarlo todo. Y la maldición que que pesaba sobre ti, el pecado, la culpa, la muerte, la convierte en la mayor bendición. Trae paz, descanso, reposo, felicidad. Entonces, allí vemos que Dios no necesita de nosotros. Su única necesidad es eso, de que le abramos nuestro corazón y lo aceptemos como nuestro Salvador. Y allí Él hará una obra maravillosa en la vida de cada uno. Sigue diciendo el mismo versículo, dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él da a todo vida, aliento y todas las cosas. Pues Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Aquí nosotros tenemos que tener bien claro y preguntarnos, ¿ese es mi ídolo? ¿Es María? ¿Es Pedro? ¿Es San Martín de Porres el que me da vida? No, el que nos da vida se llama Cristo Jesús. Él nos creó, Él nos formó y Él nos dio el aliento, dice. Dice que solo Él, el Dios verdadero al que nosotros servimos, nos da vida y aliento y todas las cosas. La vida es el espíritu, es el aliento. El aire que respiramos nos lo da Él. El agua, lo que comemos, lo que tenemos, lo que vestimos, todo nos lo provee Él, todas las cosas. Además de que nos da la vida y el aliento para seguir adelante, nos provee todas las cosas que nosotros necesitamos. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo es el que nos provee de todo, de vida, de aliento y de todas las cosas, entonces, ¿qué es lo que un ídolo me está dando a mí? ¿Qué es lo que un ídolo me ofrece? Un ídolo lo único que puede darme es el camino derecho a los infiernos, porque es una abominación. Ese es Satanás disfrazado con un rostro hermoso, haciéndose pasar por Dios para que te arrodilles y te postres delante de Él. Y cuando tienes una aflicción, una necesidad, y en lugar de pedirle al que tiene el poder de hacer y deshacer como Él quiera, lo ignores y vayas y le pidas a tu ídolo. Y tu ídolo nunca podrá hacer nada. Nunca hará nada. Ahora la gente dice, ay sí, pero la Virgen me hizo el milagro. Otro pecado más grande. Si esa bala no atravesó tu cabeza, es por la misericordia de Dios.
que impidió que esa bala pegara en tu cabeza. No es porque estabas pensando en la Virgen María y ella te salvó en ese momento. Esas son las armas malignas de Satanás. Hacer que los seres humanos le demos la honra y la gloria a la basura de este mundo y no a nuestro Dios, que nos da la vida, el aliento y que nos provee todas las cosas. ¿Qué hace un ídolo por nosotros? ¿Me puede dar vida? No puede. Y la mayor prueba de que un ídolo no me puede dar vida es que ni él tiene vida. Ni él puede abrir, ni él no puede hablar, él no puede andar, él no puede ver. Le hacen ojos, le hacen boca, le hacen manos, le hacen pies. Pero, ¿y eso de qué sirve? ¿Eso de qué sirve? Allí no hay vida, allí no hay aliento. Ese no te puede dar nada. Lo único que nos puede dar es el camino derecho a los infiernos, que es a donde nos caminamos todos los idolatras. Pero nuestro Dios es lindo, es bello. Nuestro Dios es todopoderoso. Ese no es un ídolo. Ese sí mira, ese sí oye, ese sí habla, ese sí atiende cuando tú le pides algo. Ese sí puede hacer lo que Él quiera. Él sí puede curarte una enfermedad, porque si Él te hizo y tienes algo, Él sabe lo que tienes malo y Él te lo puede quitar. Él hizo toda la vida, Él creó la vida en general de todo lo que hay vivo en el mundo. Entonces ese sí es un Dios De verdad. sencillamente fácil de entender, que ese sí es el Dios verdadero. Los demás no son ni siquiera imitaciones, simplemente son basura. Simplemente son demonios que nos apartan del Dios verdadero, del Dios verdadero. Sigue diciendo el 26. Fíjense, aquí nos está hablando de todas las maravillas de este Dios verdadero. Pablo aquí les está dando evidencia. ¿Quién es el Dios verdadero y por qué es el Dios verdadero? Hizo el mundo, hizo el cielo y todo lo que en ellos hay. Él no necesita ser honrado por manos de hombres. Él no necesita nada de nosotros. Él nos da vida, aliento y todas las cosas. Él ha hecho todo. Y sigue diciéndoles, sigue dándoles más detalles en el 26 de quién es ese Dios. ¿Cuál es el poder de ese Dios? En el 26 les dice, de uno. Miren el poder del Dios que yo les estoy predicando, el Dios del que yo les estoy hablando. A ese que ustedes buscan y buscan, creando más dioses cada rato a ver si lo hallan. A ese Dios es el que yo en este momento vengo a presentarles, y se llama Jehová de los ejércitos, Yahvé de los ejércitos, o Jesucristo, nuestro Señor, quien hizo todas las cosas. Dice el 26, de uno solo hizo todo el linaje de los hombres. De uno solo. Tomó a un hombre, hizo a un hombre, y de ese hombre hizo el linaje de todos los hombres. Usted podrá decir, no, los hizo de dos. No, porque incluso Eva ya fue hecha de ese primer hombre. Eva es parte ya de ese primer hombre. De un linaje, de uno, hizo el linaje de todos los hombres. Así es que, por más que el hombre se busca y inventa, no puede explicar por qué hay negros, por qué hay blancos, por qué hay morenos, por qué hay chinos, por qué hay musulmanes, porque hay diferentes razas, diferentes colores, estaturas, formas. Pero ¿para qué andar inventando? La razón es obvia y fácil. De un linaje, Dios, de un hombre, Dios hizo todos los linajes de los hombres. Hizo a los africanos, hizo a los hispanos, hizo a los europeos, hizo a los asiáticos, los hizo a todos de un solo linaje. ¿Por qué? Porque para Él todo es posible. Él es tan poderoso que Él ni siquiera se fatiga para hacer esas cosas. Él dice, háganse, y las cosas se hacen. A ese Dios, dice Pablo. A ese Dios es el que yo les predico. A ese Dios es el que yo quiero que ustedes pongan toda su confianza en Él.
y que no la pongan en otras cosas, en sus ídolos, porque sus ídolos no son nada. Un ídolo no son más que figuras satánicas. Pero el Dios que yo les predico, ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ya vimos que Cristo Jesús es el creador de todo. Allá en primera, vamos a ver más evidencias de lo que Dios puede hacer por nosotros. Nadie, ningún ídolo, ya sea que lo llamen María, porque esos ídolos no es la Virgen María. Han convertido la figura de la Virgen María en un ídolo abominable, pero la Virgen María no es ningún ídolo abominable. Ni saben cómo era la Virgen María, no tienen ni una foto siquiera para copiarla y hacerla. Los hombres le dan figura que a ellos se les antoja. Entonces, pero en eso no se puede confiar. Ahí no hay salvación, porque por santos que hayan sido Pedro, que haya sido Juan, esos hombres no tenían poder ni para salvarse a ellos mismos. Cuando estaban vivos en aquella tormenta, Pedro y Juan, asustados, dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Si cuando estaban vivos no se podían salvar a ellos mismos, ¿qué pueden hacer hoy muertos por nosotros? Eso es ignorancia. Y mucho menos que sabemos que no es Pedro ni Pablo, sino que es un ídolo abominable lo que están adorando. Es una abominación, ni siquiera es la imagen de ninguno de ellos, no es la imagen de la Virgen María. La Virgen María no puede ser salvadora de nadie, ella lo reconoce. He aquí mi Salvador, dice, cuando nació su hijo. He aquí mi Salvador. Ella reconoció que ella necesitaba de un Salvador, y cuando vio a su hijo en sus brazos, ella dijo: he aquí mi Salvador. Además de ser su hijo, era su Salvador. Entonces, ¿qué nos hace pensar que otra cosa nos va a salvar a nosotros? Allá en primera de Juan capítulo 2 verso 1 y 2, ¿qué dice? En primera de Juan, se los leo aquí. Primera de Juan capítulo 2 verso 1 y 2 dice así: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Verdad que no dice aquí: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis? Pero si alguno hubiera pecado, abogada tenemos para con el Padre, a María la justa. No. La palabra, nosotros tenemos que respetar el orden de las palabras como Dios la ha puesto. Si alguno hubiese pecado, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y vean lo que dice el 2. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso yo a todo el mundo le aconsejo y le digo: Cristo es tu Salvador. Cristo es el único que puede interceder por ti. Él es tu abogado. Agárrate de Él, sírvelo a Él, adóralo a Él. Saca toda la idolatría de tu vida. Ya no adornen más sus templos con idolatría, con estatuas. Quiten eso de sus casas, porque tampoco una casa donde hay ídolos puede morar, puede la presencia de Dios manifestarse. Todo lugar donde se adora a Dios debe de estar limpio de toda inmundicia. Por eso es que los animales, en el tiempo del Señor que se necesitaban animales, puso límites hasta donde el animal podía llegar. Pero ya el lugar donde se adoraba, donde estaban las cosas santas, ahí un animal no podía pisar. Tanto así que cuando Dios se manifestó allá en el monte de Sinaí, cuando iba a dar los 10 mandamientos, le dijo al pueblo, le dijo a Moisés: di al pueblo, bien ha dicho, dile que no suban, ni que toquen los bordes de este monte, para que no mueran ni ellos ni sus animales. Si un animal toca, también se morirá. Yo les digo, miren, hay cosas que nosotros no entendemos. Y les voy a decir claro: una casa donde hay perros, no tengan un culto. Una casa donde hay perros, los perros son animales inmundos, sucios. No hagan cultos ahí.
El Señor ha sido bien claro hasta dónde podía llegar el animal. Y para que el animal pudiera llegar, tenía que ser un animal limpio y perfecto para llegar hasta cierto nivel. De ahí no podía entrar. Por eso ustedes en ningún templo van a ver que se meten animales, y mucho menos gatos o perros. Son animales inmundos. Allá cuando el Señor les dijo, ni ellos que toquen el borde de este monte, ni uno de sus animales, porque el que lo haga muere. Porque Dios es demasiado santo. Dios no habita su presencia donde haya inmundicia. Está duro. Está duro. Está duro. Yo pregunto, Dios, ¿cómo? Si usted agarra su casa para tener un servicio y un culto, cuide eso. Cuide eso, porque usted está presentando el lugar más santo que Dios nos ha dejado aquí, el lugar de donde su palabra se enseña a los demás. Si usted tiene perritos en su casa, esos animales ahí se limpian la cola, el fundillo, todo, hacen su suciedad, lamben todo lo que sea. ¿Cómo usted va a venir y va a tener un culto donde? Lo siento, pero Dios ha establecido orden. En ninguna parte usted va a encontrar. Dios ha mandado a que respetemos a los animalitos y los cuidemos, pero no a que vivamos con ellos, juntos en la misma casa. O sea, Los animales tienen su lugar, pero especialmente en la casa donde se tiene servicios al Señor, tenemos que ser cuidadosos. Donde no se tienen servicios, pues allá, es el mundo. Pero ya sea en el templo, o en una casa, o en cualquier lugar, en una cueva donde se adora y se sirve al Señor, tiene que estar limpia de animales. Dios es claro, los perros se quedarán fuera, dice en su palabra, porque nada inmundo, dice, entrará en mi santo monte. Nada inmundo. Así es que son cosas que nos traen problemas, nos causan a veces, pero nosotros debemos de entenderlas, debemos de cada día ir avanzando con un mejor entendimiento para poder servir mejor al Señor. Dios no habita en esos lugares, así es que aquí vemos que toda nuestra confianza debe de estar puesta en ¿quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esas fiestas que se celebran en todas las ciudades deberían de ser fiestas espirituales en adoración a Dios en espíritu y en verdad. No lo vemos, no lo tenemos, pero creemos en Él, que Él existe, que Él es verdadero y que Él es el que nos da la vida, el aliento y todo lo que necesitamos. Es Él, no el ídolo, no el santo que nos vienen a dar. Ahí vienen a canonizarles, ahí va, adoren a este Dios, adoren a ese santo, pídanle, ruéguenle, háganle fiesta. No, abominaciones, fiestas diabólicas son esas. Son fiestas a Satanás. Esas son fiestas satánicas, no fiestas espirituales. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Sigue diciendo dice que en el 26 nos quedamos, que de un linaje hizo de uno hizo todo el linaje de los hombres, de un solo hombre sacó a toda la humanidad. Así es que no importa que los asiáticos son nuestros hermanos, los hindú son nuestros hermanos, los europeos son nuestros hermanos, los africanos son nuestros hermanos, todos los hispanos son nuestros hermanos, porque todos hemos sido hechos de uno solo, ha sido hecho todo el linaje. Dios no creó europeos y africanos de diferentes linajes, de un solo linaje, y allí nos muestra entonces qué grande es el poder de nuestro Dios. Qué grande es el poder de nuestro Dios. Que exactamente somos humanos, pero no somos iguales. No somos iguales. Todos. Él pudo hacernos diferentes. En algo nos hace diferente el uno del otro físicamente. Porque si no nos reconociéramos, nos equivocáramos. Pero allí se puede ver el poder maravilloso de Dios. De uno solo, dice, hizo todo el linaje de los hombres. ¿Para qué hizo eso el Señor? Para que habitaran en toda la tierra. ¿Para qué hizo Dios a los hombres? Para que habitaran en toda, ¿qué? La tierra. Eso se ha cumplido, gracias a Dios. Por donde quiera que usted vaya en la tierra va a encontrar gente. Ese plan
el hombre se ha encargado lo ha realizado muy bien. En donde quiera que usted vaya, parte de la tierra está poblada. Hay gente, ahí no hay problema, pero sigue diciendo, de uno solo hizo todo el linaje de los hombres para que habitaran en toda la tierra. Y luego sigue añadiendo, y les ha fijado el orden de las estaciones. Esto es algo que nosotros debemos de tener mucho en cuenta. Nosotros pensamos que los que ordenan las estaciones y todo eso son los que se encargan del tiempo, hombres de ciencia. No, ha sido Dios. Dios estableció verano, invierno, primavera y otoño. Es Él. Esas cosas hoy en día están sufriendo. Parece que esas cosas no se están ya moviendo en armonía como fueron creadas por causa del mismo hombre que está destruyendo la naturaleza y está causando ese desequilibrio en la naturaleza. Pero ya Dios lo había advertido. No es que Dios no hizo bien las estaciones, Él las hizo bien, pero por eso Él desde ya nos advierte que vienen tiempos que donde nunca ha llovido, va a llover. Vino tiempo donde nunca ha nevado, va a nevar. Va a haber un descontrol hasta en las estaciones y ya está. Ya está eso. En Japón vi hace poco, hacía 100 años que allí nadie había visto una gota de nieve. Cayó una nevada que los aterró a todos. La gente estaba asustada diciendo que era el fin del mundo. No, no es el fin del mundo, pero es parte de que el tiempo está cerca. El Señor es todopoderoso. Él formó las estaciones. Y ahora vean lo que termina diciendo el versículo. Dice, para que habitaran toda la tierra, y les ha fijado el orden de las estaciones y los límites de su residencia. ¿Qué entienden ustedes por eso? De uno solo hizo todo el linaje de los hombres para que habitaran toda la tierra. Hizo las estaciones y le dio los límites de su residencia. Dice acá, y les ha fijado, dice, el orden de las estaciones y los límites de su residencia. Eso quiere decir, Dios hizo al hombre para que habitara toda la tierra. Dios no hizo al hombre para que habite en Marte o en la Luna o en cualquier otro planeta. El hombre de hoy en día, desafiando a Dios, el hombre hoy en día, bueno, es más, ya hoy en día ya se oye que ya venden, puede hacer usted las reservaciones para ir a vivir a Marte, ir a vivir a la Luna, para tener un lote y allá. Ya hay reservaciones, ya hay gente que lo está pagando. Quieren, y el hombre lo hace porque el hombre sabe la destrucción que viene a este mundo. Y ellos creen que cuando la destrucción llegue a la tierra, yéndose a Marte, ellos van a estar libres. Ellos no van a tener ese problema. Ellos van a sobrevivir a lo que le viene a este mundo. Porque este mundo llegará a su fin, queramos o no queramos. Cristo viene. Y con su venida a este mundo quedará inservible. Pero ellos están escapando. Pero Dios dice que le ha fijado los límites de su residencia al hombre. Y los límites de su residencia que le ha puesto al hombre es la tierra. Toda la tierra. No más allá. Pero una cosa es cierta. El hombre puede hacer lo que quiera. El hombre puede estar ya construyendo casas, estaciones espaciales donde habitar. Pero la palabra de Dios en Isaías y en Abías dice: aunque te encumbrares como el águila y en las estrellas hicieras tu nido, de allá te derribaré, dice el Señor. Entre más alto los hombres vayan, habiten, más duro será el zapotazo que se van a dar aquel día. Cuando esos cielos se enrollen como pergaminos, todos esos astros, esos planetas se derretirán, dice, con la presencia del Señor. No hay manera para dónde huir. No hay. Lo único, no hay que poner la confianza en la Luna, en Marte, en Pedro, en María, en Juan. Hay que poner toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede dar vida eterna. Él es el único que nos puede proveer de vida.
La palabra de Dios dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesús. Solamente nuestro Señor Jesucristo. En Timoteo, ¿qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero vamos a leerlo porque me gusta, como no quiero robarme algo. Dice allí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos. Este testimonio fue dado a su debido tiempo. Este testimonio ya fue dado. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador no se llama Pedro, ni Juan, ni María, ni el nombre que le hayan dado a ningún ídolo. Ese mediador se llama Jesucristo, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Y de eso ya se dio testimonio. En otras partes dice que Él es la expiación por nuestros pecados. Él es quien nos ha reconciliado con Dios. Entonces la idolatría son instrumentos de Satanás para apartarnos del Dios verdadero. Pero en Cristo nosotros estamos completos. Nosotros no necesitamos a nadie más, ni a nada más. Nosotros no necesitamos depositar nuestra confianza ni en líderes religiosos, ni en religiones, ni en políticos, ni en presidentes, ni en nadie, ni en Marte, ni en la luna, ni en santos, ni en ídolos, ni en nosotros mismos. Nuestra confianza debe estar depositada única y exclusivamente en aquel que murió por nosotros, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que nos ha comprado con precio y precio de cruz, dice. Y ese se llama Jesucristo de los... No hay más que nuestro Señor Jesucristo. Él es todo. Ahora vamos al 27. Y en el 27. Después Pablo dice, para que busquen, dice. Después que dice, de uno solo hizo todo el linaje de los hombres, para que habitaran en toda la tierra y les fijara el orden de las estaciones y los límites de su residencia. El 27 dice, ¿para qué hace esto Dios? Para que busquen a Dios, si tal vez palpando lo puedan hallar, pues no está lejos de ninguno de nosotros. Aunque Dios habita en los cielos a través de su Santo Espíritu, Él está cerca de nosotros, porque cuando Cristo se fue al cielo con su Padre, Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Padre no mandará el Consolador, pero si yo me voy, yo rogaré al Padre, Él los mandará otro Consolador, y Él estará con vosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Ese sí está aquí en la tierra con el hombre. Y a través de su Santo Espíritu, Jesús está con nosotros. Dios puede estar con nosotros. Por eso dice aquí el 27, para que busquen a Dios, dice, si tal vez palpando lo puedan hallar, pues no está lejos de ninguno de nosotros. Dios está cerca de todos. Dios está tan cerca que lo único que lo separa es una puerta. Jesús está a la puerta y Él lo dice en su palabra. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios está a la puerta. Dios simplemente está de que tú le abras la puerta de tu corazón y lo dejes entrar y saques toda la basura que has acumulado en tu corazón, que no te sirve para nada, y que lo dejes que sea Él quien ponga en orden tu vida. Y allí sí vamos a encontrar la felicidad. Dios está cerca de todos, está disponible a la disposición de todos. El problema es que los ídolos nos han embrutecido, nos han cegado, nos han endemonizado. Porque al decir que un ídolo es un demonio, la palabra de Dios también dice que el ídolo y el idolatra son iguales. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo.
Aquí no hay cosa que vamos a decir, no, pues yo ni hijo de Dios ni hijo del diablo, todavía estoy en medio. Soy nieto del diablo. Soy sobrino de Dios, pero todavía no. Si nosotros adoramos ídolos, demonios, somos demonios, hijos del diablo. Pero si adoramos al Dios verdadero, entonces somos hijos de Dios. Yo sé que esto es doloroso y triste, pero la verdad, yo no estoy criticando a nadie, simplemente estoy exponiendo lo que la palabra de Dios denuncia acá. Lo que la palabra de Dios advierte. Yo lo que les estoy viendo es el discurso de Pablo, analizando el discurso de Pablo para aquella ciudad tan idolatra con la que él se encontró. Sigue diciendo el 28, porque en él vivimos y nos movemos y existimos, y como algunos de vuestros poetas dijeron, linaje suyo somos. ¿Qué dice el 28? Porque en él, ¿qué? Vivimos, querido. Separados de Cristo no hay vida. Usted puede decir, sí, pero yo no sirvo a Cristo y estoy vivo como tú. Pero eso no es vida. Porque cuando Dios habla de vida, Él no se refiere a 70 años. Cuando Dios habla de vida sin fin, vida eterna, que solamente Él los puede dar. 70 años, hasta un animal los vive. Una tortuga vive como 400 años. Siquiera fuéramos tortugas siquiera fuéramos cocodrilos que viven, pero aquí Él nos da vida. Pero vida en abundancia, vida con felicidad, vida. Vivir sin Cristo, la vida no es vida. La vida no es más que la peor pesadilla del hombre. La vida sin Cristo no es más que una caricatura, un remedio de vida, cualquier cosa, pero no es vida. ¿Por qué? Porque sin Cristo no puede haber vida plena. El único que trae paz al ser humano, descanso y reposo que el ser humano necesita, consuelo, es Cristo Jesús. Un ídolo no puede darte nada de eso. Solamente Él nos da vida, dice. Y además de vida, ¿qué más nos da? Porque en Él vivimos, nos da la vida y nos movemos y existimos. Cada movimiento que hacemos, lo hacemos porque a Dios quiere permitirlo. Porque a Dios en su misericordia nos deja movernos, que hagamos y deshagamos en el momento que Él diga, hasta aquí llegaste, hoy no vas. Y usted dice, pero yo voy a ir, y te levantas y quedas paralítico el resto de tu vida y nunca te pueden encontrar ni por qué. Desafiando a Dios. Dios dice que, además de que nos da vida, en Él nos movemos. Cada movimiento, cada expresión, cada cosa que hacemos es porque Él lo permite. Si Él no quisiera, allí quedamos. Hay gente que a decir algo va, cuando una gran retorcida quedan con la boca viendo para un lado, queda todo chueco uno, ya no vuelve a servir uno. Por no reconocer que hay un Dios en los cielos, que es al que debemos de darle la honra y la gloria por todo, por lo bueno, por lo malo, por todo necesitamos darle la honra y la gloria solamente a aquel que murió por nosotros y que vino a salvarnos. Y en Él existimos, dice. O sea, muchos pensarán, no, yo existo porque mi papá y mi mamá se casaron y me trajeron al mundo. Mentiras. Tu papá y tu mamá son solamente los instrumentos que Dios usó para traerte a este mundo, para darte la existencia. Y existimos por Él. Gracias a Él. ¿De cuántos accidentes Él no nos habrá salvado? ¿Cuántas veces no habremos podido morir, haber perdido la vida y nosotros ni cuenta nos dimos del peligro que estábamos pasando? Pero Él estaba al cuidado. Él nos ha defendido. Por lo tanto, a Él necesitamos darle la honra y la gloria. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Fuera de Él no somos ni vegetales. Fuera de Dios somos estatuas, somos como ídolos que no sirven para nada.
Sigue diciendo el 29. Y pongan atención al 29 para que miren que la idolatría, que Pablo está hablando directamente de la idolatría y de los idolatras, diciendo que eso es una mala práctica. Miren lo que dice el 29. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de pensar que Dios sea semejante a imágenes de oro, plata o piedra, escultura, arte de imaginación de hombres. ¿Qué más claro nos puede hablar la palabra de Dios? Yo pregunto a los que tienen ídolos, a los que adoran ídolos, a los que sirven ídolos, quieren una declaración más clara, ya no existe, de la que les está dando Dios a través del apóstol Pablo en su palabra. Él nos dice claramente que esas cosas son vanas, son dioses falsos, son demonios. Eso no es nada que pueda beneficiarnos espiritualmente para tener una relación con nuestro Padre Celestial y con nuestro Señor Jesucristo. Siendo pues, dice, linaje de Dios, si nosotros somos hijos de Dios, entonces, dice Pablo, ¿cómo debemos de pensar? Siendo pues linaje de Dios, no hemos de pensar que Dios sea semejante a imágenes de oro, plata o piedra, escultura, arte de imaginación de hombres. Todos esos ídolos son arte y imaginación de hombres. Esos son dioses hechos por hombres. A Dios nadie lo hizo. Dios es vida. Él es la vida. A Él nadie lo hizo. Y mucho menos un hombre. ¿Cómo se le ocurre a un ser humano adorar lo que otro hombre hace? Lo que otro hombre pensó, imaginó y le dio la figura y se lo puso allí. Toma, aquí está tu Dios. Adóralo, sírvelo. Ese es un gran negocio. Esas son esculturas. Esas esculturas dependen del material que estén hechas. Hay templos donde tienen imágenes de oro. Valen millones de dólares. Ese es el negocio más grande que existe. ¿De qué manera? Hasta compramos los seres humanos. Por eso aquí habla de ignorancia. Los seres humanos compramos, hasta pagamos por condenarnos. Hasta pagamos por condenarnos. Hay seres humanos que ya no les basta el ídolo allá en el templo y lo traen a su casa y ahí lo tienen colgando en la pared, o hasta un altar le hacen y allí lo tienen. El niño de Atoche. Ahí tienen sus ídolos. Si tienen dinero, compran sus ídolos para tenerlos hasta en la casa. Andan sus ídolos colgando en el cuello. Andan de todo. Eso de la idolatría son puros dogmas, tradiciones, son pura filosofía de hombres en la idolatría. Los idolatras no practican solo la idolatría. Los idolatras practican el espiritismo, la hechicería, la brujería. Todo eso es normal para ellos. Porque esas son doctrinas de demonios, sinagogas de Satanás, iglesias del diablo, dice la palabra de Dios, donde hay un ídolo. Porque Dios no es piedra, Dios no es palo, Dios no es ídolo. Dios es espíritu y está en los cielos. Él es santo, puro, Él es bendito. Y Él hizo todo lo que quiso. Él nos ha creado a nosotros. Incluso Él creó ese palo, pero no nos dio ese palo para que le diéramos figura de hombre hermoso y lo pusiéramos para que lo adoren. No hay manera de que alguien pueda decir, es que no entiendo, me confundo. Aquí es clara la palabra de Dios. Mucha gente dirán, pero ¿qué puedo hacer? Como en los atenienses allá algunos. Y creyeron algunos, dice. Muchos pueden decir, pero ¿yo qué puedo hacer? Si la religión que yo practico, pues está llena de esas cosas. Al final vamos a ver que si hay algo que la Biblia nos pide que sí podemos hacer. Sigue diciendo, después de que Pablo da este versículo 29 donde nos dice claramente, nos describe que si somos hijos de Dios, linaje de Dios,
No debemos de pensar en esto, ni siquiera pensar, mucho menos hacer esto. En el 29, siendo pues, dice, el linaje de Dios, no hemos de pensar que Dios sea semejante a imagen de oro, plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombre. Y aquí viene el versículo 30. Si yo dejara el mensaje hasta ahí, ¿qué podríamos decir aquellos que somos idolatras? Llegaríamos a la conclusión, estamos perdidos entonces. Para nosotros no hay salvación entonces. Dios no nos dejó salir entonces. Nos equivocamos y Dios no nos perdonó. Estamos cocinados. Estamos destinados al fuego eterno. Pero Dios no actúa de esa manera. Dios es maravilloso. Y Él siempre, Dios nos advierte hasta el punto que nos pone claro la advertencia para que no continuemos en eso. Pero luego Él siempre nos da una salida. Y en la salida nos ofrece lo mejor que se le puede ofrecer al hombre. En su salida Él manda, Él nos dice que Él está dispuesto a perdonarnos, que Él está dispuesto a olvidar, que únicamente nosotros tenemos que hacer, apartémonos de esa inmundicia y busquémoslo a Él, abrámosle nuestro corazón, entreguémonos a Él y Él nos perdona, porque miren lo que dice el versículo 30, que fue la lectura bíblica. Dice Pablo, pues Dios, habiendo pasado por alto este tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es todo lo que el Señor nos pide, hijo. Yo paso por alto. Miren, ¿qué hubiese pasado si Dios no hubiese pasado por alto todo ese tiempo de ignorancia en que nosotros vivimos? Estaríamos perdidos. Pero Dios pasó por alto todo ese tiempo de ignorancia. Y ahora nos manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Es maravillosa la oferta del Señor. Es preciosa la oferta del Señor. Nadie puede decir yo me voy a perder porque ya me fui demasiado lejos, porque ya no hay esperanza para mí. La salvación está a la puerta. Si tú le abres tu corazón al Señor y lo dejas entrar y sacas toda la idolatría de tu mente y tu corazón, Él habitará contigo y tú con Él. Él te dará la salvación. Él te dará el perdón porque Él lo promete en su palabra. Ahora Pablo dice, pues Dios, dice, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a los hombres, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Y nos dice por qué. Y nos dice Pablo, ¿por qué? Mira, acepta este ofrecimiento que te hace Dios. Has estado mal, has estado equivocado, te has estado postrando delante de algo que es abominable. Dios detesta, aborrece al ídolo y al idolatra que decide quedarse en la idolatría. Finalmente pagará el alto precio. Por eso la palabra de Dios dice, en aquellos días las naciones dirán, ¿y dónde está su Dios? Cuando vean cayéndole las plagas de fuego, se van a preguntar, ¿dónde está su Dios de esta gente? ¿Por qué no los libra? ¿Por qué no los salva? Porque los ídolos no pueden salvar a nadie. Ellos no son nada ni nadie. Ellos simplemente son obras de artífice, pensamientos de imaginación de hombres. Hay países tan idolatras que hasta talleres tienen para sacar dioses por montones, para repartir y vender por todo el mundo. Ahora Pablo nos dice por qué debemos de, lo mejor es que aceptemos este precioso ofrecimiento de que Dios pasa por alto todo ese tiempo de ignorancia en el que vivimos y ahora simplemente nos manda que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Dice Pablo en el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre que Él ha designado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Cristo Jesús. No te agarres de nadie más. No necesitas a nadie más. Y muchos dirán, porque yo lo he escuchado, sí, pero es que la Virgen María intercede entre nosotros y Jesús. Jesús no necesita intermediarios entre Él y los seres humanos. Jesús dice,
venid a mí, todos los que estén trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Vengan a mí. Así como Él vino a nosotros y vino a morir por nosotros. El único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Y Jesucristo no necesita ningún intermediario entre Él y los hombres. Él es nuestro hermano. Él se hizo hombre como nosotros. Dios no es hombre, pero Jesús sí se hizo hombre. Y vino aquí con nosotros. Y Él en su palabra dice que somos sus hermanos. Él nos llama hermanos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios igual que Él. Lo único que Dios a Él usó otro instrumento. Usó a María. Para nosotros usó a otro. Pero somos hijos de Dios. Por eso Él dice, y vosotros sois mis hermanos. Como vimos hoy en la escuela sabática. ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Eso, porque yo hago la voluntad de Dios, soy hijo de Él. Ustedes hacen la voluntad de Dios, son hijos de Él. Entonces, ¿qué soy yo con ustedes? Ustedes son mis hermanos y mis hermanas. Los que hacemos lo mismo, la voluntad de Dios. Entonces aquí, cualquier ídolo, cualquier imagen, cualquier estatua, sea de quien sea, aquí sale sobrando. Porque no hay otro Salvador. Y en ningún otro hay salvación, dice la palabra. Sino solo en Jesucristo. Entonces, tenemos que abrirle nuestro corazón a Él, poner nuestra confianza en Él, que solamente Él tiene el poder de salvarnos, de cambiarnos, de transformarnos, de perdonarnos, de darnos la vida eterna. Entonces nosotros no debemos de andar perdiendo tiempo absolutamente con otras cosas abominables que lo único que hacen es separarnos de Él. Apartados de Cristo no hay vida, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel hombre que Él ha designado, dando a todos una garantía al resucitarlo de los muertos. Pero dice aquí, en cuanto oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían que oiremos acerca de esto en otra vez. Esa es la misma. Eso es lo mismo que hace el mundo hoy en día. Unos se burlan cuando nos oyen hablar del mensaje que Cristo es el único Salvador y que no hay salvación en ninguna otra cosa, que los ídolos no pueden hacer nada. Se burlan de nosotros. Otros dicen, no te queremos oír. Ay, tal vez en otra vez te escuchamos. Pero no quieren. No quieren abrir sus oídos y mucho menos su corazón. Y sigue diciendo allí, ya para terminar. Así salió Pablo. Dice, así salió Pablo de en medio de ellos. Terminaron burlándose de él y rechazándolo, diciéndole, después te oiremos. Y los otros se burlaron. Pero Dios dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Cuando la semilla del Evangelio se siembra, aunque aparentemente parezca que todos la rechazan, alguno, yo les garantizo que si algún idolatra escuchara lo que hemos enseñado hoy acá, algún idolatra se le puede abrir por curiosidad o lo que sea, puede verificar por sí mismo que está perdido si él no busca al Señor, al Dios verdadero. Y fue lo que aconteció en ese lugar. Y fue lo que aconteció en ese lugar, porque miren cómo termina el 34 y aquí terminamos. Pero algunos, a pesar, dice el 33, dice, así salió Pablo de en medio de ellos. El 34 dice, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Como quiera, algunos se agarran. Entonces, la palabra siempre da frutos. Siempre da frutos. Entonces, lo que dijimos acá, ¿qué hacer si yo estoy en una religión donde se practica pura idolatría, pura tradición, puros dogmas? ¿Qué hacer? La palabra de Dios es clara. Salir de ellos.
salid de ellos, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus plagas. Y nos hace la oferta maravillosa allí. Pero Dios, habiendo pasado por alto todos esos tiempos de ignorancia, manda a los hombres a que nos arrepintamos en todas partes, a todos. Así es que, hermanos queridos, y cualquiera que me escuche, es todo lo que necesitamos hacer. Dios nos perdona. Busquemos al Dios verdadero, arrepintámonos de lo que hemos hecho hasta aquí, busquemos al Dios verdadero, al Dios que podemos adorar en verdad y en espíritu. No en figura, hechura de manos de hombres, de pensamientos de hombres, no en esos demonios. Limpiemos todos nuestros templos de todas estas inmundicias y adoremos únicamente a aquel que vino, murió y dio su vida por nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y inclinemos el rostro y terminemos con una oración. Amantísimo Dios, gracias Señor una vez más por sus bendiciones tan ricas al abrir su palabra, Señor. Porque qué lindo, mi Dios, es ver, Señor, el consejo que usted nos da, no solo a nosotros, sino a toda la humanidad, Señor. De cómo liberarnos, cómo limpiarnos de tanta inmundicia que nos aparta de ti, Señor. Cómo poder adorarte a ti, el único Dios verdadero en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Padre bendito. Aquí hemos estudiado, Señor, la maravilla de tus obras, Señor. Esas son las pruebas, Señor, de que tú eres real, que tú existes, que tú sí eres Dios verdadero, Señor. Pero esos ídolos, Señor, que no pueden crear ni el más mínimo insecto, ¿cómo pueden, mi Dios, darnos vida eterna, Señor? ¿Cómo pueden, Señor, librarnos del mal, de nada, Señor? Pero tú, Padre bendito, tú sí, usted sí puede, mi Dios. Y usted ya lo hizo, usted dio a su Hijo y Él murió en la cruz por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, tú lo llamaste Emmanuel, mi Señor, que significa Dios con los hombres, Dios con nosotros. Gracias, Padre bendito, por ese regalo maravilloso, Señor. Que nuestro corazón nunca se aparte de Él, Señor, y que toda la humanidad, mi Dios, llegue a ese conocimiento, Señor. Porque sabemos, Padre bendito, que usted está dispuesto a perdonarlo, Señor. A no tomarles en cuenta toda esa ignorancia, lo único que usted se complace en ver a los hombres arrepentidos, venir a usted, Señor, pidiendo otra oportunidad, y usted con gusto nos la da, Señor. Por eso estamos aquí en esta hora, porque usted nos ha perdonado y usted nos dio otra oportunidad. Gracias, mi Señor. Esta oportunidad también rogamos que llegue a toda la humanidad, Señor. Donde quiera que un hombre exista, Señor, que su misericordia y su gracia esté lista para él, para recibirlo, Padre bendito. Gracias, mi Señor. Bendiga a todos nuestros hermanos de todas las religiones, Señor. Que la verdad llegue a ellos, Señor, y ese día que hagan la decisión más linda y maravillosa de su vida, que sea abrirte su corazón, rendirse a ti, mi Dios, y disfrutar de esa vida, de esa salvación, de esa paz que solamente usted, mi Señor Jesús, nos puede dar. Gracias, Padre bendito. Todo esto lo pedimos y lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Ay,